claros que el dial de FM va desde los 87.5 MHz hasta los 108 MHz y que la AM va desde los 530 kHz hasta los 1600 kHz. Vamos a hacer la comparación entre un receptor de AM y uno de FM. El receptor de AM, su diagrama en bloque, básicamente incluye un amplificador de RF, que significa radiofrecuencia, un oscilador local que genera una señal de 455 kHz, que es mezclada para darme una señal de FI o frecuencia intermedia, que es la que es amplificada para luego ser detectada, es decir, eliminar la portadora y dejar solo el mensaje o la señal de audiofrecuencia que debe de ser amplificada. A la antena llegan señales que prácticamente tienen un ancho de banda de 10 kHz y que están entre los 530 a los 1600 kHz. Ese es un receptor de AM. Un receptor de FM cambia un poco más. Tiene un amplificador de radiofrecuencia, un mezclador, un oscilador local con una señal de 10.7 MHz de frecuencia intermedia, un amplificador, un limitador para limpiar la señal, un discriminador o detector para eliminar la señal portadora y dejar la señal del mensaje, y luego un amplificador de audiofrecuencia. Aparte de eso, el discriminador o detector envía voltajes de corrección, envía la corrección del control automático de frecuencia cuando hay desviaciones en la señal y causan interferencias, y también envía el control automático de ganancia para cada estación. Y obviamente tenemos 200 kHz, estaciones que llevan 200 kHz de ancho de banda al entrar al amplificador de RF. Es esto lo que tenemos prácticamente, y tenemos los canales en el sintonizador desde el 87.5 MHz hasta los 108 MHz. Esto sería el diagrama en bloques. Ambos receptores son muy similares. Sin embargo, el de FM tiene algunas diferencias superiores al de AM. Por ejemplo, trabaja con frecuencias mucho más altas. Recordemos que AM estamos trabajando con kilohertz y FM estamos trabajando con megahertz. Utiliza un método de limitación de señal, es decir, para eliminar sobresaltos o picos de voltaje en la señal, y utiliza métodos muy distintos de demodulación que ya los voy a mostrar. Esto que tengo en pantalla es un receptor de AM y FM. Cuando usted vea esta bobina con un núcleo de ferrita, esta es la antena de AM. Las bobinas, aquí en medio tal vez alcanzarán a ver una de ustedes, o cuando envíe el documento, a veces en los equipos se ven unas bobinas que están todas torcidas o todas pandas. No hay que mover esas bobinas, porque esas bobinas son así porque están sintonizadas a un valor, ¿ya? Si usted las encoge o las une, cambian su valor de inductancia, y entonces eso provoca daños al circuito. Y hablando de bobinas, son un promedio de entre 6 y 10 bobinas las que vamos a encontrar siempre en cualquier receptor de AM o FM. Vamos a encontrar una bobina de color rojo. Todas estas son bobinas. Todas estas. Entonces, cuando vea la bobina de color rojo, esa es la bobina que amplifica. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí. Okay. Sí, Hace rato me quedé a media transmisión con primero. Vale. Esa es la bobina que amplifica la señal de radiofrecuencia o que proviene de la antena del AM. Luego, la bobina de color amarillo es la que conforma el oscilador de AM, es decir, es la que sintoniza una frecuencia intermedia de 455 kHz. Luego, la de color blanco es la frecuencia intermedia de AM, es decir, la que ya procesa esa señal de 455 kHz.
Y luego la azul es la de detección de AM, es la que elimina la portadora de AM y me deja la señal de audiofrecuencia para ser amplificada. Luego, para la etapa de FM, tengo una bobina de color naranja, que es el oscilador de FM, que genera una señal de 10.7 MHz. Tengo otra de color verde, que es el detector de FM, que elimina la portadora de FM y deja solo la señal de audiofrecuencia. Luego está una de color turquesa, que es la del limitador de FM. Esa no todos la traen porque hay circuitos que hacen la limitación por medio de filtros pasabajo, pero cuando viene una de color turquesa, ella forma parte de un circuito sintonizado que elimina las frecuencias o las sobrefrecuencias que pueden existir en el circuito. Luego está una de color rosado, que es el amplificador de RF para la antena de FM, y finalmente está una de color negro, que es la del circuito discriminador o detector de FM, que elimina la portadora y me deja mi señal de audiofrecuencia para ser amplificada por la bocina. Eso es prácticamente lo que tenemos en un receptor de AM y FM. Voy a avanzar. El sintonizador de FM, prácticamente a la antena, a esta antena están llegando señales de VHF, de UHF, señales de celular, señales de AM, pero lo que a él le interesa son las señales de FM para este caso. Es decir, ella solo deja entrar acá señales que estén desde los 87.5 MHz hasta los 108 MHz, son las que ingresan por la antena. Otra señal u otra frecuencia arriba o abajo de esos valores no ingresa. Entonces, esa señal, como viene viajando por el espacio, entonces necesita ser amplificada porque muchas veces llega débil. Entonces, nos topamos con una etapa de amplificación de RF. El oscilador local genera una señal y la señal de RF con la señal del oscilador local va a un mezclador y obtengo una frecuencia intermedia de 10.7 MHz. Aparte, el oscilador local siempre está recibiendo una señal de corrección, que es el control automático de frecuencia para que siempre me esté brindando los 10.7 MHz, y el amplificador de RF está siempre recibiendo una señal de control automático de ganancia. Y obtenemos al final del sintonizador nuestra señal de FI, que es la que ya tomamos del espacio y es la que hemos amplificado y que ahora la vamos a empezar a procesar. Les recuerdo que las emisoras de FM tienen un ancho de banda de 200 kHz. Esto que tengo en pantalla es un amplificador de RF. Y para que entendamos un poco, la señal del amplificador de RF se resta en el mixer o en el mezclador con la señal del oscilador local y nos entrega una frecuencia intermedia de 10.7 MHz. Aquí está la antena y la restamos con la señal del oscilador local acá en el mezclador, y aquí lo que yo obtengo son 10.7 MHz, y en esa señal ya va contenida mi señal carrier o el mensaje que me han enviado desde la estación. Los amplificadores de frecuencia intermedia o FI, que mayormente comprende de 2 a 3 etapas, son circuitos sintonizados a la frecuencia de 10.7 MHz de las señales que son enviadas por el mezclador. Solo la señal correspondiente a 10.7 MHz será amplificada y enviada a la siguiente etapa, que es el limitador de amplitud. Esto es, no sé si ustedes han viajado alguna vez por avión. No. No, estamos pobres. Anante. Tenemos esa dicha aún, profe. Ya esperamos tenerla. Les voy a explicar. Cuando uno viaja en avión, llegas al aeropuerto, te hacen todo el chequeo de maleta y de todo eso. Luego hay un escáner. Hay un escáner que en realidad es un detector de metales. Y vienen y te hacen de que te quites si llevas anillos, cadenas, el celular, monedas, todo lo tenés que echar en una canastita y tenés que pasar en ese escáner.
Si en el escáner detecta que vos llevas cualquier cosa de metal, por pequeña que sea, el escáner suena. Y tenés que volver a pasar y te tienen que volver a revisar hasta que el escáner ya no suena. Entonces, lo que hace el mixer prácticamente es, mete la señal, estoy hablando analógicamente, estoy haciendo una analogía, mete la señal dentro de un escáner y la limpia a manera de que solo tengamos una señal sintonizada a 10.7 MHz, porque a esa frecuencia está sintonizado todo lo que es receptor. Pero en esos 10.7 MHz ya va contenido el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, el FI es como un limpiador de señal para que me entiendan quizás con palabras más fáciles. Luego, está el limitador de amplitud. Supongamos que a la etapa de FI por A o B motivo se pasó esta señal. Este es un overvoltage o un sobrevoltaje, ¿verdad? O una sobreseñal. ¿De acuerdo? Entonces, esa señal viene, ingresa al limitador y la función del limitador es brindarme ya una señal, ¿cómo se llama? Simétrica, ¿verdad? Igual en el más BP, igual en menos BP. Y también se le llama recortador de picos. ¿Por qué? Limita los picos de ruidos o interferencias que pudiera tener la señal proveniente de los amplificadores de FI. Luego está el discriminador de FM. Este está conformado por dos diodos detectores que conectados en contrafase demodulan la señal entregada por el limitador de amplitud. Cuando nos digan que dos diodos detectores están conectados en contrafase, quiere decir que el ánodo de uno está conectado hacia el cátodo del otro y el ánodo del segundo está conectado al cátodo del siguiente. Para que me entiendan. Bueno, ¿y qué es lo que hacen? Les voy a mostrar el diagrama. Separando la radiofrecuencia, dice, para entregarnos solo la señal de audiofrecuencia, que es la que necesitamos amplificar. Es decir, así, en los 10.7 MHz, que es ya la frecuencia intermedia, va contenida nuestra señal modulada, ¿verdad? Nuestra señal de frecuencia modulada, ahí va contenida. Y aquí están los diodos puestos en contrafase, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Eliminan la portadora o la señal de radiofrecuencia, que igual antena, y me dejan solo la señal de audiofrecuencia, que puede ser la señal correspondiente a la canción que a usted le gusta, la voz del locutor, y él me deja ya, o sea, es como cuando usted abre el regalo, quitó el envoltorio y se queda ya solo con el regalo. Eso es lo que hace la detección de FM. Quitó la señal de la portadora y me dejó solo la audio frecuencia o la portada. Y finalmente el amplificador de audio frecuencia. Ustedes ya saben que esto lo podemos hacer por medio de transistores conectados en Darlington, en cascada, por medio de circuitos integrados, y que también le podemos, si nosotros queremos, podemos agregarle un ecualizador gráfico, control de balance y otras cosas más. Ahora voy a proponer este ejemplo de receptor FM. Me estuvieron escribiendo algunos de ustedes que decían, hey teacher, es que lo quería hacer con mis cálculos. Hay un detalle. Lo que yo estoy haciendo acá son prototipos funcionales en simulación, porque a este receptor le van a hacer falta algunas etapas, ¿verdad? Pero he dejado lo más básico, ¿para qué? Para que no funcione, por lo menos en la simulación, porque no va a estar conectado por un medio inalámbrico, porque acuérdense que un transmisor se conecta con nuestro receptor por un medio inalámbrico, ¿verdad? Una antena irradia la señal y esta viaja por el espacio y llega a la antena de nuestro receptor. Pero en este caso, en la simulación, no lo puedo hacer así porque no puedo replicar las condiciones de conexión inalámbrica, sino que debe ser conectado alámbricamente. Entonces, este va a ser el receptor que voy a simular esta tarde, el cual consta de dos transistores, una bobina, dos capacitores y una resistencia. Así que en este caso, lo voy a empezar a armar. No sé si tienen preguntas que ustedes quieran realizar, pues pueden hacerlas. No sé.
¿Por qué no me respondió? ¿Cómo? Yo tengo una leve pregunta. Fíjese que una Sí. vez mis vecinos me llegaron preguntando si yo podía reparar cosas electrónicas. Dije que no sé mucho, pero puedo hacer algo. El punto es que me mandaron una radio y me dijeron que no sintonizaba ni el FM ni el AM. Ujú. Después de revisarla, ya sintonaba el FM, pero el AM ya no la podía sintonizar. ¿Por qué será? Es que la M, yo les dije al inicio, el AM prácticamente en nuestro país es una banda subutilizada, ¿ya? O sea, en papeles hay un montón de estaciones, pero ya en la realidad, si usted se pone a sintonizar, solo son como 3 o 4 las que están funcionando ahí. Entonces, si usted sintonizaba 3 o 4 estaciones, ya estaba bueno el equipo, Mm, ¿sí? Y si no, igual hay que verificar alimentaciones de voltaje que estén llegando al receptor, o si no, algún detector que esté malo, o algo por el estilo. Eso es lo que siempre tenemos que revisar. ¿Qué tipo de equipo era? Era de los que le podías meter como 6 discos. Marca Sony, Aiwa y todo eso. Parece que era Sony. Vaya, esos equipos por lo general no están funcionando muy bien, como que no tropicalizaron bien a nuestra región los sintonizadores de Ah, AM. Ujú. Bien, voy a pasar a la, hola, voy a pasar a la simulación. Para este caso, yo voy a tener que utilizar mi receptor de la vez anterior y ahora voy a seleccionar los nuevos elementos que yo necesito para simular este receptor. Necesito, dice, 2 transistores del tipo 2N3053 de ese número. 2N3053. El inductor de aire ya lo tenemos ahí, resistencia ya tenemos ahí, capacitor ya tenemos ahí. Necesitaríamos un speaker o una bocina. Vamos a utilizar ese y ahora voy a empezar a armar mi receptor de la siguiente manera. Voy a hacer la configuración Darlington para mis transistores. Voy a poner un 2N3053 acá, voy a poner otro acá, en este caso serían Q3 y Q4. Voy a seleccionar el área para que podamos ver mejor. El colector de Q3 va a alimentar la base de Q4. Acá voy a poner un inductor de aire. Así de esta manera. Voy a bajar un poco más mi circuito. Luego, el colector de Q4 lo voy a conectar con el pin restante de la bobina. Acá voy a colocar el capacitor cerámico. Este va a ir a la base de Q3 y de aquí lo voy a unir con ambos emisores. Emisor de Q4 y emisor de Q3. Voy a colocar otro capacitor acá. Y aquí voy a colocar mi speaker. Lo voy a colocar acá. Y esto vamos a colocarlo acá. Voy a sacar un terminal de tierra. Vamos a colocar acá. Y finalmente necesito colocar una resistencia acá. Esta se va a unir con L2 y vamos a terminar con un generador DC
que es quien va a alimentar la resistencia. Y voy a dejar también un terminal acá. Voy a dejar este terminal, que esta sería como nuestra antena, ese terminal. Y voy a conectar acá. Voy a poner los valores de mis dispositivos. R11 vale 10K, L2 vale 50 milihenrios, 50 milihenrios, C9 va a valer 20 picofaradios, C10 220 nanofaradios, y prácticamente ahí estamos. Voy a poner 9 volts. 9 volts al generador de C. Vale. Ahí estoy. Vale. Fíjense ahora, ¿me han seguido hasta ahí? Sí, teacher. Vale. Ahora, como acá está la antena de nuestro transmisor, estaría acá, porque es donde sale la señal modulada. Entonces de acá, yo voy a tomar, perdón, ¿qué hice? Voy a tomar la señal de la antena y la voy a ingresar a la antena de mi receptor, en este caso, acá. Y ahora voy a correr la simulación y espero que alcancen a escuchar lo que va a suceder. ¿Me están escuchando? Sí, profe, ¿me escucha? Sí. Sí, profe. Ahí está la señal. Escuchamos la chicharra. Aquí está. Ahora vean lo que va a suceder. Voy a variar mi generador de señal. Pónganse una rolita. Ahí suena más seguido, si se dan cuenta. Oigan acá. Ahí ya dejó de sonar. Oigan ahí. Bueno, acá se ve cómo está variando el sonido. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que yo estoy escuchando en mi receptor es la señal que me está transmitiendo el circuito, ¿verdad? Valga la redundancia, el transmisor. Ahora, para hacerlo un poco más creíble, voy a detener esto y en el canal D, lo voy a conectar al terminal de la bocina. Mire, canal D al terminal de la bocina para darme cuenta que sí, en realidad es la señal que estoy escuchando. Voy a habilitar mi canal D, que es la señal verde. Y ahí está la señal. Ahí está la señal. Vean lo que va a pasar cuando yo varíe acá. Ahí está la señal que me está ocasionando a mí ese sonido. Tengo el mensaje, la portadora, la señal modulada y la señal ya demodulada de un receptor. Ahora, como vuelvo a decir,
acá la conexión yo la he hecho por un medio físico, ¿verdad? A través de un conductor. En la realidad no es así, sino que es por medio del espacio, es por un medio inalámbrico que se realiza la conexión. Bien, ¿preguntas hasta ahí? De mi parte no, profe. Va, su parte no. ¿Quién más? No, profe, sí, se entendió. Va, ese es el receptor de FM. Va, lo que voy a tratar de hacer para la siguiente semana, ya vamos a entrar a televisión. Entonces la otra semana quizás vamos a tener 2 sesiones, martes y jueves, quizás todavía se lo voy a confirmar el sábado, porque tengo mucho que hacer y no sé si voy a alcanzar a crear tanto contenido para las 2 sesiones. Bien, entonces prácticamente, señores, ahí estaríamos terminando con el FM. ¿Qué les voy a pedir que hagan ustedes? Que igual en los grupos que ya tienen, para el próximo martes o jueves, dependiendo de lo que yo les diga el sábado, igual ya van a tener que tener realizada la simulación así como se las acabo de mostrar y vamos a evaluarla antes de la próxima clase. ¿Les parece? Profe, una pregunta no, pero ¿cree que podría poner de nuevo la simulación? Si no fuera tanta... Ahorita voy. Vaya, aquí está. ¿La hace captura de pantalla? Sí. Pero si quiere hágalo usted y no la manda, teacher, por favor. Óigalo. Digo yo, ay, no, ya estuve, ya le tomé foto. Gracias, profe, ya está. Vamos a detener y le vamos a tratar de hacer un poco más un acercamiento, veamos. Ahí. Sí, ahí se ve bien. Gracias, profe. Va. ¿Hago otra preguntita, señores? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. Todo Todo claro. claro, como lo trata. Va, me llega entonces. Disculpen que ahora inicié. La sesión anterior tuve muchos problemas con el internet cuando estaba en clase con primer año. Ya estoy quedando pelón. Y al final he tenido que robar el internet del vecino, pero está más estable ya vi. Así que, bueno, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Díganme. Cayendo usted cada rato. ¿Cómo? Está igual yo, tío, está cayendo cada rato. Sí, lo está cayendo, tío. Contésteme los mensajes, profe, no sé si... Hombre, que escriben horas hábiles, ya cuando mi esposa me tiene abrazado, ya no me puedo soltar. No se escribe mensajes, profe. Envía captura de mi chat como 50 mensajes míos tiene ahí. Envía captura de mi chat tiene como 50 mensajes míos. Chacho, que le escriba al profe Isma. Hecho que hiciste, por cierto, para que no nos hiciera el examen el profe. Que tú le escribes al profe Ismael, si no todos dicen que va a quedar aplazado. ¿Le recuerdas eso? Bien, señores, se cuidan, cuídense. Igualmente, profe. Saludos. Ok. Saludos a todos. Se desconectan todos, por favor.